Hola, hoy quería hablar un poco de mi experiencia revelando y escaneando en casa por primera vez. Esto no va a ser un video tutorial ni un paso a paso, simplemente quiero compartirles como las primeras impresiones de hacer este proceso, mezclar los químicos, manejar los tiempos, las temperaturas, revelar qué implementos usé, etcétera, pero desde una visión muy personal de mi experiencia como total novata en el asunto y cómo me fue, y al final les voy a mostrar los resultados. Que spoiler, sí salió bien. La idea es compartir una visión realista de cómo fue hacer esto por primera vez cuando mi única experiencia ha sido ver unos 500 videos de YouTube sobre cómo se hace. Sí pienso hacer más adelante un video más detallado, pero cuando ya tenga el proceso como más estructurado y dominado. Por ahora son solo primeras impresiones. Y bueno, estas son todas las cosas que utilicé. Comencé a reunirlas desde hace varios meses para que ya llegado el momento tuviera todos los implementos necesarios para empezar a revelar. Empecemos con lo más importante, que es la química. En este caso yo voy a estar usando este kit de Cinestill. Esta es la versión en polvo, que se compone de dos pasos o baños. El primero es el developer o revelador, que lo que va a hacer es hacer visible la imagen. Y el segundo es el Blix, que viene de Bleach y Fix, que es blanqueador y fijador, que se encarga de detener el revelado y fijar la imagen en el negativo. Este es el rollito que voy a estar revelando, es un Kodak Gold 200 y este es el tanque de revelado. Es otro elemento fundamental del proceso. En mi caso este es de la marca Patterson, pero hay muchas opciones en el mercado y todas funcionan relativamente similar. Tiene varios elementos, en este caso esta pieza es donde va la película y el embudo ayuda a que sea a prueba de luz. Y ya empezando con el proceso, lo primero que hice fue cargar la película en el carrete e introducirla dentro del tanque de revelado. Todo esto tiene que ocurrir dentro de una bolsa de cambio, que es esa bolsa negra que se ve en la toma. También traté de usar todos los trucos que encontré en internet de cómo hacer este proceso más fácil, pero debo admitir que el cartón no me funcionó. Al principio parecía que sí, pero cuando iba a sacar el cartón para dejar solo la película en el carrete, se salía también la película. Entonces, la verdad, este paso fue bastante difícil y cargar película de formato medio creo que es un poco más complejo que cargar película de 35 milímetros. Entonces, tal vez no fue la mejor idea hacer esto por primera vez con ese tipo de película, pero bueno, fue lo que decidí. Ya dentro de la bolsa de cambio, la verdad esto me tomó casi 10 minutos, fue bastante difícil, me tocó volver a empezar el proceso varias veces dentro de la bolsa. Como esto es un elemento que es a prueba de luz, entonces tiene un par de capas que son bastante gruesas, las manos me comenzaron a sudar dentro de la bolsa, pero después de casi 10 minutos lo logré. Y ya una vez la película está correctamente puesta dentro del carrete y dentro del tanque, este se puede manipular sin ningún problema a la luz del día. Esto es lo que voy a estar usando para preparar los químicos. Esa caja que ven ahí tiene agua y ese aparato va a llevar esa agua a una temperatura para que todo esté de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Yo decidí hacerlo con agua destilada. He visto videos donde lo hacen con agua normal del grifo, de la llave, pero dependiendo de la dureza del agua, esto puede afectar los resultados, entonces yo preferí hacerlo con agua destilada. Traté de seguir en lo posible las instrucciones que venían con el kit. Parte de esto era tener el agua a cierta temperatura. He visto que esta recomendación es para que cuando ya los químicos estén preparados, estén más cerca de la temperatura necesaria para revelar, que en realidad se pueden mezclar a temperatura ambiente sin problema, pero yo no me quería arriesgar a que esto fuera mentira y decidí seguir las instrucciones. El developer, que es el que viene con la etiqueta roja, es más sencillo porque simplemente es echar el contenido del sobre y mezclar y luego transferirlo a una botella, preferiblemente oscura para que no vaya a tener contacto con la luz. Por cierto, si notan en el video, esta versión en polvo alcanza a flotar un poco de polvo en el ambiente, por eso les recomiendo tener protección, una máscara. Y en mi caso yo tengo una gatita y mientras hacía todo esto la encerré porque bueno, estos químicos no es que sean muy saludables. La verdad no sé qué tan nocivos puedan llegar a ser, pero yo preferí tomar las precauciones necesarias. El segundo paso, que es el Blix, es un poco más complejo de mezclar porque tiene dos partes.
y también genera una reacción, creo que se llama endotérmica, es decir, va a generar calor. Y tiene como unas instrucciones un poco más específicas sobre cómo realizar el mezclado. Hay que esperar unos minutos a que ocurra la reacción, revolver y después lo que recomienda el fabricante es pasar de la jarra a la botella unas cuantas veces para que se termine de mezclar bien el producto. Ya con los dos químicos listos, comencé el revelado. El primer paso, que es opcional, pero yo prefería hacerlo, es hacerle como un enjuague de 1 minuto con agua a 39 grados centígrados y luego esta agua se desecha. Es como para quitar una película protectora que tiene los negativos. Ya después empecé con el developer, que se deja actuar por 3 minutos y medio. Aquí quería asegurarme que la tapa estuviera muy bien puesta porque no quería que se me fuera a regar. Y hay que hacer unas inversiones, se llaman, que es como voltear el tanque 4 veces cada 30 segundos hasta que pasen los 3 minutos y medio. Tengo entendido que la intensidad de las inversiones y de la agitación puede afectar el grano de la película. La sugerencia del fabricante es que las 4 agitaciones se hagan en un lapso de 10 segundos. Y mientras observan el resto del proceso, les cuento qué me sucedió en este punto con este primer revelado, y es que el aparato que estaba usando para calentar el baño de agua en el que tenía los químicos y llevarlo a la temperatura correcta, no sabía cómo usarlo. Ese aparato se llama un sous vide, se usa para cocina y realmente no entendí muy bien cómo se usaba, tuve muchos problemas. Al principio estaba llegando a la temperatura y apenas llegaba a la temperatura que yo le había indicado se apagaba y dejaba de calentar, entonces casi que no logró que los químicos llegaran a la temperatura necesaria, que es 39 grados centígrados. Y para compensar esto decidí subirle bastante la temperatura, como hasta 45 grados o más. Y lo que pasó fue que se me sobrecalentaron los químicos. Entonces saqué el developer en una jarra aparte, esperé que se enfriara un poco, pero igual creo que cuando lo vertí en el tanque de revelado estaba un poco más caliente de lo recomendado. Una vez terminado el revelado, se devuelve el líquido a la botella porque este es reutilizable y se inicia el siguiente paso, que es el Blix. Esta es la misma dinámica de 4 inversiones cada 30 segundos, pero por 8 minutos. Aquí de nuevo estaba muy estresada por la temperatura del Blix porque tampoco estaba a la temperatura correcta. Lo había sacado del baño caliente para que se enfriara porque se había pasado mucho de temperatura y ya luego resultó que había pasado mucho tiempo por fuera, entonces estaba más frío, yo estaba súper estresada, pero el Blix es un poco más flexible en cuanto a la temperatura. Ese puede estar creo que entre 24 grados hasta 40 grados centígrados, pero yo no sabía, creí que tenía que estar exactamente a 39 también, entonces estaba muy estresada. Otro tip importante con el Blix es que después de cada ciclo de inversiones, o sea, después de invertir el tanque 4 veces, hay que levantar un poquito la tapa del tanque porque el químico reacciona con las inversiones y se va generando como un gas. He visto videos donde llega como hasta explotar el tanque, o sea, sale volando la tapa y el químico. Después de que pasan los 8 minutos, se devuelve también el químico a la botella y hay dos opciones luego: dejar el tanque en agua corriente durante 3 minutos o llenarlo y vaciarlo de agua normal para enjuagar 7 veces, que fue lo que yo hice. Y bueno, el momento de la verdad llega. Aquí estaba asustada porque al principio no vi imágenes, pero luego me di cuenta que sí había funcionado. Y ya luego procede a sacar el negativo del carrete, limpiarle las gotas de agua y colgarlo y dejarlo secar. Y bueno, pasando ya a los resultados, si vieron el video anterior sabían que hay un par de cosas que estaba tratando de corregir con la cámara con la que hice estas fotos. El primero de ellos era un problema de encuadre que en este rollo se solucionó. Los cálculos que había hecho para compensar la composición fueron correctos y todas las fotos salieron como esperaba que salieran en ese sentido. El segundo problema era un rayón que estaba saliendo a un lado de la fotografía, que también se corrigió, pero apareció un nuevo rayón en la mitad. Entonces, con este tema de los rayones, con esta cámara, creo que ya me voy a rendir y voy a abrazar esa estética vintage que le añaden los rayones porque realmente no sé qué más puedo hacer para
solucionarlo porque revisé la cámara y realmente no sé qué puede estarlos ocasionando. Y un tercer problema que tuve, nunca había disparado Kodak Gold con esta cámara ni de formato medio, y el indicador de este carrete que señaliza la primera foto en lo que debería ser un 1 es como una raya, entonces no me di cuenta que estaba en la primera foto sino hasta que llegué a la segunda y ya no tenía forma de devolverme, entonces perdí una foto, por lo que no tengo 8 fotos sino 7. Y bueno, en cuanto a los resultados de las fotos, me voy a enfocar más que todo en lo que siento que afectó el revelado más que en las fotos en sí, porque como dije, este era un rollo de prueba, realmente no estaba pensando mucho cada foto, aunque sí hay varias fotos que me gustaron, pero voy a hablar más que todo de las conclusiones generales de cómo siento que afectó el revelado que hice al resultado final. En primer lugar, todas las fotos estaban un poco subexpuestas, lo que me lleva a creer que en realidad la cámara dispara un poco más rápido de lo que había calculado. Yo estuve midiendo la exposición siempre teniendo en cuenta que disparaba a 1/30 y probablemente sea algo más cercano a 1/60 porque todas las fotos estaban, aunque sea un poco, subexpuestas. Y en segundo lugar, todas tenían como una tonalidad un poco magenta o los colores estaban muy alterados, pero más que todo, todas tendían mucho hacia el magenta. Esto lo pude corregir en algunas más que en otras con la edición con Negative Lab Pro y la conversión, pero sí fue algo muy notorio, y leyendo la documentación de CineStill, esto puede ser porque el revelador estuviera muy caliente al momento de revelar las fotos. Y esto sí coincide con lo que me pasó y con lo que experimenté, porque tuve muchos problemas con el aparato con el que estaba controlando la temperatura de los químicos. Entonces al principio no estaba calentando lo suficiente y al final le subí mucho la temperatura al baño de agua para poder subir la temperatura de los químicos, tanto que se me pasó la temperatura de los químicos. Y bueno, según la documentación de CineStill, un revelador muy caliente sí puede ocasionar que las fotografías terminen tendiendo mucho hacia el magenta, que fue lo que me pasó. Entonces creo que en este caso la temperatura sí afecta bastante el resultado final y sería ideal ceñirse lo más posible a los resultados. Aunque igual, como dije, no es algo que no se pueda como manejar con edición, pero en términos generales para un primer intento me parece que estuvo bien. Realmente es más fácil de lo que hubiera creído, y ya sabiendo cómo usar el sous-vide, pues creo que en una segunda ocasión va a ser mucho más sencillo de manejar y hacer todo el proceso. Y ya con esto me siento lo suficientemente confiada para revelar las fotos de un viaje que hice a Perú hace algunos meses, entonces esos van a ser los siguientes videos.